Los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer produjeron el aniquilamiento de muchos dirigentes de izquierda y jóvenes dominicanos. La población se cansó de esta situación y produjo la llegada de la democracia en el año 1978, cuando Antonio Guzmán Fernández fue elegido presidente de la República. Las elecciones se habían realizado el 16 de mayo de 1978 y desde esa misma noche, con los resultados en contra, el presidente Balaguer enviaba señales de su resistencia a salir del poder. Jefes militares irrumpieron violentamente en el recinto de la Junta Central Electoral y ordenaron la paralización del conteo de los votos. Tras semanas de aguda crisis política, Balaguer estuvo compelido a aceptar su derrota, pero antes presionó y obtuvo las vías para que la Junta Central Electoral resolutara el denominado fallo histórico en favor de que su partido reformista lograra fraudulentamente la mayoría en el Senado de la República y aumentara su matrícula en la Cámara de Diputados. Desde el 24 de mayo, a través del abogado Marino Vinicio Castillo, los reformistas impugnaron los resultados. El 7 de julio de 1978, a 52 días de las elecciones, la Junta Central Electoral, presidida por Hugo Vargas Suberví, declararon ganadores a Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Magluta Sarr como presidente y vicepresidente de la República. El gobierno de Antonio Guzmán inició un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales habían sido convertidas por Balaguer en instrumentos de represión, de luchas internas y de intimidación criminal y política. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen balaguerista. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. Su política económica se enfocó en incentivos al desarrollo agrícola y a la agroindustria como principal fuente generadora de empleos en la zona rural. Las luchas internas de este partido hicieron difícil el adecuamiento de los procesos políticos. Las acusaciones de corrupción y el vacío de poder produjeron un desgaste de este segundo gobierno PRDista. Bordeando la madrugada del 4 de julio de 1982, en la barbería del Palacio Nacional, el presidente Antonio Guzmán Fernández se disparó en la sien con un revólver calibre 38 y se convirtió en el primer mandatario de la República Dominicana que terminó con su vida, lo cual conmocionó toda la población. La fatal decisión fue tomada por el gobernante 43 días antes de entregar el mando PRDista a Salvador Jorge Blanco, ganador de las elecciones de mayo de 1982, con quien mantenía un antagonismo de gran repercusión pública. Después del deceso de Guzmán, la posición fue ocupada por Jacobo Magluta Sarr, entonces vicepresidente de la República, quien traspasó la potestad a Jorge Blanco el 16 de agosto de 1982. Antes de ser elegido como candidato presidencial por el PRD, Jorge Blanco era uno de los líderes de los bandos que dividió su partido. Era senador por el Distrito Nacional. Fue escogido por el partido como candidato presidencial, aún en contra de Antonio Guzmán. Prometía establecer un gobierno para el partido y por el partido. Proyectaba una imagen de integridad irreprochable, reconocida incluso por sus enemigos. Usó una impresionante campaña electoral con técnicas de mercadeo más modernas de ese entonces. En el año 1981, la crisis presupuestaria obligó al gobierno a limitarse económicamente y a adoptar las primeras medidas de austeridad. Y esto se complicó con los aumentos internacionales del precio del petróleo y por ende los aumentos de los artículos de primera necesidad. El gobierno de Antonio Guzmán entró en crisis y así recibió Salvador Jorge Blanco su gobierno. Pero de esto le va a hablar nuestro compañero Giovanni Santana. La llegada de Dr. Salvador Jorge Blanco a la presidencia de la República en 1982, en una situación especial
como la que le precedió, el suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández, provocó en la sociedad dominicana muchas expectativas, pues el pueblo dominicano entendía que había llegado el momento de enfrentar los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que nos afectaba. Recordando, como dijo mi compañero Juan Carlos, el gobierno de don Antonio se había concentrado en la recuperación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y en la despolitización de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Salvador Jorge Blanco, abogado de profesión con mucho prestigio, ganó la presidencia de la República acompañado del señor Manuel Fernández Mármol, quien asumió la vicepresidencia, falleciendo Fernández Mármol en 1983, lo que provocó que el presidente Salvador gobernara desde esa fecha sin vicepresidente. El gobierno de Salvador Jorge Blanco comenzó como un gobierno civilista, respetuoso de los derechos humanos y prometiendo mejorar las condiciones económicas del pueblo dominicano. Condiciones que ya venían desde el gobierno anterior presentando altos niveles de deterioro. En sus primeros 100 días de gobierno, tiempo que se toma como referencia para evaluar la dirección de las ejecutorias del gobierno que recién se instala, el presidente declaró que su gobierno se basaría en la austeridad y en la moralidad, produciendo para reafirmar esto el famoso decreto 2382, en el que se ordenaba una reducción de los salarios de los funcionarios gubernamentales, incluyendo el salario de él mismo, el cual bajó de 5,000 pesos a 3,000 pesos. Este dato lo insertamos para que los compañeros que en ese momento no habían nacido vean la diferencia que existe en relación con los salarios actuales. Para 1983 la situación económica de la República ya era insostenible, como lo afirmó el gobernador del Banco Central de la República, el licenciado Bernardo Vega, quien declaró que el país estaba en una virtual bancarrota. Esto llevó al gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco a solicitar empréstitos al Fondo Monetario Internacional, organismo que en ese momento aplicaba propuestas hechas por los economistas formados en la Escuela Económica de Chicago, los llamados Chicago Boys, los cuales planteaban que en medio de la conmoción y la confusión interna se podían hacer reformas impopulares que recuperaran la economía. Ya vemos que con esto se inicia en la República la instauración del modelo neoliberal en la economía dominicana. 84. En enero de 1984, las imposiciones de esta medida provocaron una inflación del 700% en los productos de primera necesidad. Lo que esto, unido a otros factores, provocaron una manifestación popular espontánea cuando el martes 24 de abril de ese año el pueblo se lanzó a las calles. Aunque el gobierno minimizó en principio las protestas, estas se salieron de control y se convirtieron en grandiosos desórdenes y fuertes saqueos, sobre todo en la parte norte de la ciudad. El presidente tomó la decisión de ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas para sustituir la actuación de la Policía Nacional, pues se entendía que esta no tenía la capacidad en ese momento para controlar el orden, lo que provocó entonces grandes enfrentamientos con la población civil, produciendo este hecho cientos de muertos, marcando esto el desempeño del gobierno de manera puntual, pues esto sería el referente para evaluar el gobierno de Salvador en el futuro. Es bueno puntualizar en este breve resumen del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco quienes acompañaban al presidente en su gestión de gobierno, pues el pueblo tiende a olvidar a esto y centrar en el presidente los hechos que se producen durante su mandato. Entre los que se encontraban, podemos citar al licenciado Atoy Decán como secretario de Estado de la Presidencia, el licenciado Bernardo Vega como gobernador del Banco Central, la licenciada Ibelice Prade Pérez, secretaria de Educación, Rafael Flores Estrella, uno de los perseguidos por Joaquín Balaguer, secretario administrativo de la Presidencia, entre otros. Estos hechos trajeron como consecuencia la pérdida de las elecciones generales de 1986, la vuelta al poder del presidente Joaquín Balaguer y el posterior juicio penal a que fue sometido el presidente Salvador Jorge Blanco, del cual les hablará mi compañero Antonio Almanzar. Luego de este gran recorrido por la historia, donde se abarcaron los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, como bien dice Giovanni, ahora vamos a hablar sobre el juicio de Salvador Jorge Blanco.
Y es que a pocos meses de salir de la presidencia de la República, el exmandatario Salvador Jorge Blanco fue acusado de desfalco por el gobierno de Joaquín Balaguer, una denuncia que consistía en las compras irregulares de las Fuerzas Armadas con empresas vinculadas a personas muy cercanas al entonces presidente Jorge Blanco, por valor de 25 millones de pesos, los cuales implicaban bienes sobrevaluados vendidos a los militares. Por dicho motivo, el 7 de octubre de 1986, el abogado Marino Benicio Castillo puso formalmente una denuncia querella contra el expresidente Salvador Jorge Blanco y contra el mayor general Manuel Antonio Cuervo Gómez, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, a los cuales se le acusaba de malversación de fondos públicos. El expresidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco, se asiló el 29 de abril de 1987 en la Embajada de Venezuela, debido a que pesaba sobre él una orden de prisión preventiva por supuesto acto de corrupción durante su gestión administrativa. Este fue recusado por la magistrada de instrucción Francia Concepción Martínez, que había dictado orden de prisión preventiva inmediata contra él por fallar indicios de culpabilidad en supuestos actos de corrupción que fueron cometidos durante su mandato. El doctor Jorge Blanco penetró a la casa del embajador de Venezuela gozando de la inmunidad diplomática que esta residencia le otorgaba. En virtud de la presión del gobierno dominicano le fue negado el salvoconducto venezolano, lo que provocó en el expresidente una agitación cardíaca y fue trasladado de emergencia a la clínica Gómez Patiño de la ciudad capital. Luego de esto, por esta complicación de salud, los especialistas que lo trataron sugirieron su traslado a los Estados Unidos y el 8 de mayo de 1987 el expresidente fue trasladado e internado en Atlanta, Georgia. El 16 de noviembre de 1988 se inició un juicio en contumacia que duró 10 días y fue condenado a 20 años de prisión y a una multa de más de 100 millones de pesos. Falla. Primero, se pronuncia la contumacia contra el doctor Salvador Jorge Blanco y se declara culpable de haber violado los artículos 55, inciso tercero, 100, 102 y 115 de la Constitución de la República, 114, 166, 169, 170, 171, 172, 265 y 405, modificado del Código Penal. Se le condena a sufrir la pena de 20 años de reclusión y al pago de una multa de 77.360.560,4 centavos. Segundo, se condena al doctor Salvador Jorge Blanco al pago de una indemnización de 25.786.856,68 centavos en favor del Estado Dominicano. Todo este proceso se dio en ausencia del expresidente. El día 30 del mismo mes, Jorge Blanco regresó al país para apelar la sentencia. Este libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales del año 1989. El denominado juicio del siglo fue presidido por el juez Juan María Severino y Jorge Blanco fue defendido por el abogado penalista Juan Manuel Pellerano y a su vez Cuervo Gómez fue defendido por Altañán Pérez Méndez. Luego el expresidente renunció a sus abogados defensores, pues sospechaba que la sentencia que se iba a dictar en su contra ya estaba prefabricada y asumió su propia defensa, alegando que estas acusaciones se trataban de una persecución política de parte del gobierno de Joaquín Balaguer. De manera sorpresiva, el día 8 de agosto del año 1999, este fue declarado culpable y nuevamente condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Este fue arrestado, pero solo permaneció 2 meses en prisión. Fue puesto en libertad junto con el general Manuel Antonio Cuervo Gómez, luego que la Suprema Corte de Justicia le otorgara libertad provisional mediante el pago de una fianza de 2 millones de pesos a cada uno. 10 años más tarde, en 2001, consiguió la anulación de sus sentencias y el entonces presidente Hipólito Mejía le retiró todas las acusaciones en su contra, lo que se consideró como una especie de indulto. El expresidente, luego del juicio, continuó su vida alejado de la vida política, aquejado constantemente por sus problemas cardíacos. El 29 de noviembre de 2010, Jorge Blanco fue llevado de urgencias al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González tras caerse de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza, produciéndole una hemorragia interna y dejándolo en coma.
Este falleció en Santo Domingo el 26 de diciembre del año 2010 de un paro cardíaco tras 37 días en estado de coma profundo. Salvador Jorge Blanco, ¿en verdad habrá sido víctima de un juicio político orquestado por Joaquín Balaguer? Oye, mi hermano, pero te pasaste ahí con lo del juicio político, porque no tanto que tú... Bueno, en realidad yo pienso que no fue juicio político. Eso es un juicio penal. Lo que pasa es que los políticos siempre buscan un bajadero, como está sucediendo actualmente ahora. No, pero bájale un chin, porque qué mierda, la mano de Balaguer eso es lo mismo, la mano de Balaguer estaba ahí. Siempre Entonces, se quejan. Jorge Blanco pasó a hacer nada por nada. Siempre se quejan, Juan Carlos. No, mi hermano, eso fue un juicio político. Aunque No, tú quieras que no. penal. Tú siempre la cagas, olvídate. Siempre penal. Bueno, en vista de que no nos podemos poner de acuerdo, vamos a hacer esta vaina aquí, porque ya no podemos tener la misma opinión Bueno, todos. pues nada, Pues nada, hasta aquí llegamos.